Y el día de hoy vamos a ver el quinto mensaje que lleva por nombre el valor de los de afuera. Miren, este mensaje va, número uno, enfocado a que nosotros podamos ir a buscar a las personas que están allá afuera y saber el valor que ellos tienen. Y vamos a ver una historia muy bonita. Y quiero decirte esto, miren, el ministerio de Jesús se caracterizó por la importancia que les daba a las personas. ¿Por qué se caracterizó el ministerio de Jesús? Porque le daba valor, le añadía valor a la gente que estaba con él, a su alrededor. Miren, nunca despreció a nadie que se le acercara. Se le acercaban niños, se le acercaban borrachos, se le acercaban prostitutas, se le acercaban gente de mala fama, y Jesús nunca despreció a nadie que se acercara a él, desde leprosos hasta doctores de la ley. Tan no los despreció que el buen pastor tomó la iniciativa de ir a buscarlas, y no las despreció por lo que tenían, y aún tienen un gran valor para él. Entonces, ¿cuál fue la característica de Jesús? Que Jesús siempre buscó a las personas que por alguna razón la vida les había restado el valor. Pero aquí hay algo bien importante, desde la gente que podría tener más necesidad hasta las personas más importantes que podía haber en su aldea. Y quiero que me acompañes a leer una historia en la cual vamos a basar la predicación del día de hoy, que se encuentra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Qué bonita audiencia tenía Jesús, ¿no? Dice el 2: y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él se les refirió diciéndoles esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y dice el 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice el 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahí cierra tus ojos. Padre, en esta tarde te damos gracias, y en esta tarde te pedimos, Señor maravilloso, que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestra mente y pueda transformar nuestro corazón. Te pedimos que en esta mañana, Padre, aprendamos acerca de lo valioso que son las personas para ti, y que al saberlo, Señor, nos sintamos motivados a ir y buscarlos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y miren, el primer punto que quiero compartirte es: Jesús fue criticado por buscar a los que a los ojos de los religiosos eran indignos y no tenían valor. ¿A quién fue a buscar Jesús? A los que no cabían en un espacio religioso. Miren, esto es muy fuerte, porque una cosa sería que Jesús haya ido a buscar a los que políticamente no cabían en un lugar. Una cosa hubiese sido que Jesús hubiese ido a buscar a los que económicamente no alcanzaron un lugar con cierto grupo de personas. Pero Jesús vino a buscar a todos aquellos que no habían encontrado lugar dentro de la religión. Y esto es muy feo, porque se supone que uno de los lugares donde la gente debería de tener un lugar debería de ser dentro de la iglesia, que en ese caso se está refiriendo al judaísmo, que practicaban la religión en ese tiempo. Es decir, Jesús vino a todos aquellos que habían sido excluidos del templo, a todos aquellos que por su apariencia y prácticas habían sido hechos a un lado.
Jesús vino a buscar a todos aquellos a los que las puertas que siempre tenían que estar abiertas se les habían cerrado. Jesús vino a buscar a todos aquellos que no encontraron un lugar dentro de la religión que se practicaba en ese día. Y no solamente a los que no encontraron un lugar, sino que eran considerados por los religiosos indignos y que no tenían valor. Te quiero preguntar esto: ¿en algún momento de tu vida has pensado, esta persona no merece venir a la iglesia? Esta persona no merece conocer a Jesús. Esta persona no merece el mismo perdón que yo recibí. Y no nos vayamos tan lejos. Si hay alguien que dentro de ti por alguna u otra razón no han salido bien, no me dejarás mentir que este pensamiento o esta idea ha pasado por tu cabeza. Y muchas veces nosotros como cristianos vamos en contra de lo que Jesús enseñó. Jesús vino a buscar a los que no tenían valor y eran indignos de pertenecer a la religión o al grupo religioso de esos tiempos. Miren, los escribas y maestros de la ley eran los encargados de escribir las copias de la Biblia. Ahora imagínate esto: ¿tú crees que estas personas no sabían de memoria la palabra de Dios? Su trabajo literalmente era hacer copia tras copia tras copia. Y miren, y una de las reglas que estos escribas tenían es que no podían perder punto, coma o algún error. Es decir, si ellos ya casi terminaban el libro de Isaías y por si alguna razón se equivocaban en un puntito, en una letra, casi acabando, ¿qué crees que tenían que hacer? Los mexicanos normalmente nada más le borramos ahí donde nos equivocamos, ¿no? Ellos, ¿qué crees que tenían que hacer? Destruir todo el trabajo y volver a comenzarlo. Ahora imagínate estar escribiendo. Es una de las maneras que memorizamos. Entonces, ¿ellos qué crees que tenían bien claro en su mente? La palabra de Dios. ¿Qué crees que ellos tenían bien grabado en su mente? Ahora imagínate, ellos tenían grabado en su mente la parte en la Biblia que dice: misericordia quiero. Y de repente, cuando tú ves que religiosamente están dirigiendo el grupo religioso de sus tiempos, lo que menos hacía era ser misericordiosos con los que ellos consideraban que no eran dignos. Ellos inmediatamente accionaban en contra de todos aquellos que violaban la ley. Encontraban a alguien en un viejo oficio de la prostitución y ¿qué crees que querían hacer rápido? Apedrearlo. Por eso cuando Jesús aparece en cena dice: tranquilos, al contrario, tienen razón, merece ser apedreada por lo que hizo. El adulterio no es bueno. Y Jesús les dice: es correcto, pero les quiero decir algo. Ustedes tienen la razón, hay que apedrear a esta mujer que fue encontrada en adulterio. Están en lo correcto, pero vean lo que Jesús hace. Pero quiero preguntarles algo: que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Es decir, Jesús no pasó por alto la falta, pero Jesús había entendido que una de las cosas que el Padre nos había enviado a hacer era ser misericordiosos. ¿Y qué crees? Que el grupo religioso de esos tiempos se la había olvidado. Y curiosamente, que eran, bueno, te digo lo mismo, eran escribas, eran personas que se sabían punto y coma la ley de Dios. Ahora, esto es un gran reto para nosotros, porque el hecho de tú y yo estar dentro de una iglesia, el hecho de tú y yo memorizar ciertas partes de la Biblia, no nos hacen conscientes de lo que nuestro Padre realmente quiere que hagamos. Quiero decirte algo: no estoy diciendo que el estudio esté mal, no estoy diciendo que el prepararnos esté mal, pero muchas veces tanto conocimiento nos vuelve tan grandes de la cabeza que ya no nos podemos mover. Por eso es que aquí Jesús viene y empieza él a acercarse a la gente que nadie se quería acercar. ¿Sabes qué significaba que un leproso se acercara a ti? Te dejaba impuro.
Es decir, tenías que llevar un proceso de purificación, tenías que salir, tenías que limpiarte de una manera, tenías que estar yendo con el sacerdote a que te viera. ¿Y sabes qué? A Jesús no le importaba que este tipo de personas se le acercaran, porque Jesús había entendido su trabajo y su misión. Cuando ellos mismos, los escribas, deberían de cuidar y pastorear a los descarriados y desprotegidos, eran los mismos que ponían cercas para que esos perdidos ya no volvieran a entrar. Porque a veces es más fácil, a veces eso, erradicar las cosas, que hacernos responsables. Muchas veces es más fácil terminar la situación que hacernos responsables. Es como las cuestiones del matrimonio. Muchas veces aparece una dificultad y es más fácil divorciarnos, separarnos, que hacernos ¿qué? Responsables. Es como el trabajo, te llamaron la atención. Muchas veces es más fácil que pues me busco otro en lugar de ¿qué? De hacernos responsables. Entonces, miren, los escribas y los maestros de la ley eran los que deberían de cuidar, pastorear a la gente más necesitada de su nación. Pero al contrario, eran los primeros que ponían barricadas para que esas ovejas perdidas no pudiesen llegar nuevamente a casa. Miren, Jesús usa esta parábola de la oveja perdida y la actitud del pastor para recordarles que ellos no lo estaban haciendo. Ahora miren, esta parábola suena muy bonito, pero realmente era una enseñanza confrontativa. Por eso es que Jesús les dice: ay de ustedes que pierde una oveja. A ver, díganme quién no va y la busca. Y otra vez nos vamos a los contextos de esos tiempos. A lo mejor para ti, para mí hoy, perder una oveja es irrelevante, pero en esos tiempos era monetariamente algo valioso y que definía tu riqueza. Por eso es que Jesús dice: a ver, ¿quién de ustedes que tiene ovejas, si pierde una no va y la busca? O sea, en pocas palabras, Jesús les empieza a decir su oficio y les empieza a decir: ¿saben qué? Ustedes saben que no lo están haciendo. Ustedes saben que tendrían que salir a buscar a esa oveja que se perdió y no lo están haciendo. Porque ¿qué se supone que debería de hacer un pastor? Cuidar las ovejas. Imagínate que tú tuvieras 100 ovejas y contratas un pastor, y cuando te vas a dar la vuelta al campo lo ves bien dormido y ya las ovejas cada una por su lado. ¿Qué harías con ese pastor? ¿Qué le harías? Lo corro, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, voy a buscar a alguien que cumpla con su función correctamente. Entonces Jesús empieza a decir esta parábola en medio de ellos, y vamos a Ezequiel 34:2, porque vamos a ver lo que Dios le delega a la gente que en dado momento sirve en su templo. Y dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Contra quién? Contra los que están encargados de cuidar al pueblo, con los que están encargados de estar cuidando. Y dice: y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto? Se los explico rápido: que nada más come para él. Dice que solamente se apacientan así. En pocas palabras, dile a los líderes, dile a los pastores, a los que yo he puesto como autoridades, a los que son mi pueblo, en especial a los que solamente comen para ellos. ¿Y sabes cómo se le dice a una persona que quiere todo para él? Orgulloso y envidioso, egoísta. Ay. Y miren, vamos a ir desglosando eso, porque a lo mejor ya me están volteando a ver a mi pastor, no sea egoísta. No, vamos a ir viendo porque no es nada más para mí. Y dice: ay de aquellos, dile. Y dice: y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo, no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Ve lo que les manda decir el profeta? Hey, pastores, pueblo, a los que he dejado para que cuiden, ustedes deberían cuidar. Y en lugar de estar cuidando y dándoles de comer a quien tienes que darles de comer, solo están comiendo para ustedes
mismos, pero aquí está la indicación. ¿Cuál fue la indicación que Jesús le manda a decir al pueblo? Dios le manda a decir al pueblo por medio de este profeta: pastores, alimenten a mis ovejas, cuiden lo que yo he mandado al mundo. Y vamos a ir viendo, miren, nuestro Señor Jesús vino a mostrar de nuevo el verdadero propósito que Dios había ordenado. Esto se había perdido. Los que deberían de estar cuidando al marginado, al pobre, al enfermo, se habían olvidado de ser buenos con ellos hasta los tiempos de Jesús. Y en Jesús aparece en Lucas 19, y ven lo que dice Jesús, Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras partes de la Biblia Jesús dice: yo no vine a que me sirvan, sino vine a servir. Entonces un pastor, en este caso volvemos a lo mismo en cuestión de las ovejas del rebaño, un pastor está para cuidar y no para que lo cuiden. Un pastor está para buscar y no para ser buscado. Entonces Jesús viene y les dice: ¿saben qué? Yo vine y les voy a demostrar lo que Dios cuando les ordenó con el profeta, lo que Dios siempre había querido que ustedes hagan: que busquen lo que sabían perdido. Que busquen lo que sabían perdido. Y miren, Jesús buscaba a los excluidos. Los publicanos y pecadores buscaban a Jesús para oírle, porque habían sido excluidos de la sinagoga. Vean, esto es increíble. Los que lideraban la iglesia en ese momento, o los que estaban al servicio del templo, una de las principales cosas que tenían que hacer era abrirle las puertas a estas personas para que llegaran. Pero curiosamente, para estas personas eran más importantes sus reglas que las personas pudiesen llegar a tener un encuentro con Dios. Y siempre tenemos que tener cuidado. Cuando una regla se interponga en nuestro amor por nuestro prójimo, probablemente esa regla solamente nos está contaminando y dañando. Entonces, miren, Jesús buscaba a estas personas y estas personas lo buscaban a Él. Y te voy a decir por qué. Porque los judíos en esos momentos tenían una regla. Si tú eras una persona, por decirlo así, de una familia relevante, de una familia conocida, o si le echabas poquitas ganas, siempre te tenía que elegir un maestro de la ley que te la iba a enseñar. Si un maestro no te escogía para cierta edad, en pocas palabras era que no había servido para lo que ese pueblo por naturaleza servía. Y aquí es donde entraban los oficios. Por eso es que eran pescadores, eran contadores algunos, otros eran médicos, porque su capacidad, aunque eran buenos en lo que hacían, no les había dado lo suficiente para poder ser parte de los que estudiaban a los pies de un maestro. En pocas palabras, no era porque no tuvieran la capacidad, sino porque el sistema de selección estaba muy corrompido. Porque los que estaban enseñando, los que deberían de cuidar, se estaban alimentando ¿para quién? Solo para ellos. Y entonces Jesús empieza a buscar este tipo de personas. Y miren, estas personas habían excluido de las sinagogas a la mayoría de personas. ¿Por qué? Porque los que deberían de ser sus pastores ya los habían condenado al infierno. Y muchas veces tú y yo tomamos esta cuestión. Ay, pastor, es que ¿para qué le digo? Si a él le gusta andar de borracho. ¿Te ha pasado que de repente dices, pues ¿para qué le predico, pastor? La verdad no va a cambiar. Le gusta andar siempre así, le gusta andar en problemas, siempre le gusta andar en chismes. La verdad, pastor, ¿para qué le predico? Nos convertimos en pastores que cerramos puertas. Nos convertimos en personas que en lugar de acercarlos a Dios, les estamos cerrando las puertas para que puedan llegar. Ahora, la más light, por decirlo así: no, pastor, ellos nunca quieren venir a la iglesia. Y sin darnos cuenta ya estamos teniendo la actitud que tenían los maestros y los escribas. Si no quieren estar aquí, pues ¿para qué los invito?
y empiezan a cerrar las puertas a la gente que está allá afuera. Empezamos a cerrar las opciones para la gente que está allá afuera. Yo me recuerdo mucho un día que mi patrón quería ir a una iglesia y mi patrón va y con este hermano, yo me acuerdo porque yo lo estaba viendo, y me acuerdo que le dijeron, bueno, sí te invito, pero no puedes ir hasta la cuarta semana. Y le decía el patrón, ¿cómo no voy a poder ir a la iglesia? Sí, no puedes ir. Primero te tengo que dar unas clases, y después de que tú entiendas esas clases y que ya más o menos veamos que en ti hay como que cordura de lo que quieres hacer, ya puedes ir a la iglesia. Que no sé qué, no voy a decir la marca de la religión, pero muchas veces nosotros así somos. Muchas veces nos comportamos de esta manera. Ay, no, es que mi hijo todavía es medio grosero, mejor no lo llevo a la iglesia. ¿Qué van a decir después de mí? Y empezamos a cerrar las puertas a los que deberían de estar aquí. Empezamos a cerrar las puertas a las personas que nosotros consideramos que no podrían o no deben de estar en la iglesia en base a lo que viven y hacen. Pero ¿qué crees? Jesús justamente vino a buscar ese tipo de personas. Lucas 18:11 dice, el fariseo puesto en pie, y vean cómo oraba el fariseo, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Vean, ¿quién era esta persona? Era un fariseo. Era una persona que estudiaba la palabra, pero ¿cómo consideraba a la gente de allá afuera? Menos que él. Él creía que por él saber lo que sabía de la ley, tenía un privilegio más importante, o tenía como un pase VIP para él sí poder estar dentro de la iglesia. Y a la demás gente la volteaba y la veía así como ladrones, prostitutas. Y entonces Jesús empieza a ser un revolucionario en sus tiempos que hacía enojar a la gente. Porque Jesús empezaba a enseñar lo mismo que ellos enseñaban, pero con una característica diferente: misericordia y amor. Es decir, Jesús nunca tuvo miedo de que lo vieran con una prostituta. Si una vez uno sabe que es que la vecina pues se dedica a esto, pastor, pues no. ¿Cómo la voy a llevar a la iglesia? ¿Sí o no? Y muchas veces nosotros oramos así. Bueno, a lo mejor no oramos así, pero pensamos de esa manera. Ay, Señor, qué bueno que yo sí voy a la iglesia, porque mira aquellos cómo están. Y cuando tú y yo tenemos ese tipo de pensamientos, ya nuestra mente la estamos bloqueando de decir, ellos no pueden venir. O el día que vengan probablemente tengas choque con ellos. El día que tú veas que dices, no hombre, si yo lo conozco cómo es allá en la calle, y aquí viene y ora y levanta las manos, y allá, pues yo lo conozco. Y nosotros mismos, ¿qué? Empezamos a cerrar las puertas. Y entonces este fariseo pues oraba de esta manera. Y miren, muchas personas que aún tienen una fuerte lucha contra el pecado no vienen a la iglesia, no porque no quieran, sino porque nosotros no hemos dejado un lugar para ellos. Porque es la idea que se tiene, ¿no? Muchas veces la idea que se tiene es que a la iglesia van, que ya que es perfecto. Hasta la gente usa su expresión: no, ¿cómo cree que voy a ir, hermano? Si yo voy, el templo se cae. Pues ven, no se cayó conmigo, no creo que se vaya a caer contigo. Pero muchas veces la gente allá afuera no viene, ojo acá, no porque no quiera, no porque el demonio ponga una imposición muy grande, sino porque nosotros no hemos dejado el lugar para ellos. Nosotros nos hemos desviado del privilegio de querer llamarles para que puedan venir a la congregación y aún estar con nosotros. ¿Y sabes cómo vamos cerrando esas puertas? Cuando una persona viene y sigue luchando, y en lugar de apoyarle y orar por él, ay, pastor, yo vi que el hermano llegó medio tomado, y yo vi que la persona, ¿y saben qué empezamos a hacer? Les empezamos a cerrar las puertas, y la gente se empieza a dar cuenta. La gente se empieza a dar cuenta: no, es que mira, me hizo cara, me vio de esta manera, dijo esto. La gente se empieza a dar cuenta.
y dicen, ¿sabes? No encajo ahí. Pero vuelvo a lo mismo, no porque no quieran, no porque el demonio les ponga barreras grandes, sino porque nosotros no nos hemos abiertos para poderles darles un lugar. Porque qué curioso que los pecadores que rodeaban a Jesús, con él sí querían estar, y con los fariseos, maestros de la ley, con los escribas, ¿qué crees? ¿Qué los hacía diferente? La gracia, la misericordia y el amor que había en Jesús. Por eso es que Jesús les da un consejo a la gente, y yo creo que es uno de los consejos que yo diría que si alguien dice algo así enfrente de mí, yo me enojaría mucho. Jesús da un consejo enfrente de los fariseos. Háganse cuenta que yo soy el fariseo y estoy acá. Aquí está Jesús en medio y acá está el pueblo. Y dice, querido pueblo, ellos enseñan increíble. Todo lo que enseñan es verdad y es verídico. Por eso les motivo a que hagan todo lo que ellos enseñan, pero no vivan como ellos viven. Y yo digo, no, Jesús, ahí sí te volaste la barda. Pero ¿por qué te digo esto? Porque lo que enseñaban no era incorrecto, era verdad. Solamente que se habían despegado del amor, de la gracia y la misericordia. Por eso es que Jesús inclusive motiva a la gente y les dice, no les estoy diciendo que cierren sus oídos a esos maestros, no les estoy diciendo que no los escuchen, al contrario, son muy buenos y aprendan de ellos, mas no vivan como ellos viven, porque ellos se habían dedicado a alejar a la gente en lugar de acercarla a Dios. Quiero que le preguntes esto a la persona que está a tu lado, dile, ¿alejas o acercas a las personas a Dios? ¿Acercamos o alejamos? Y ahora como iglesia nos tendremos que hacer esta pregunta, ¿acercamos o alejamos a la gente de Dios? Y miren, nuestro Señor Jesús es el pastor de las ovejas y ejerce su obra pastoral a través de la iglesia. Es lo que les decía, a ser el pastor, pues esa prédica es para usted. ¿Cómo ejerce Dios su trabajo pastoral? Por medio de la iglesia. ¿Cómo Dios va a pastorear el mundo? Voltean de tu lado y dile, por medio de ti. No, pastor, por medio de usted, por eso usted fue allá. No. ¿Por medio de quién va Dios a alcanzar al mundo y va a pastorearlo? Por medio de nosotros. Ahora, ¿a quién nos queremos parecer en esta tarea de pastoreo? ¿A Jesús o a los escribas y fariseos? A Jesús. Entonces, miren, para Jesús vale tanto la oveja de adentro como la oveja de afuera. ¿Se recuerda que cuando comenzamos esta serie yo les decía que para Dios solamente las personas se definen de dos maneras: perdidos y encontrados? Para Jesús vale lo mismo la oveja de adentro que la oveja de allá afuera. No, pastor, ¿qué le pasa? Mire, yo me he esforzado y yo estoy bien. Yo mi matrimonio, mi familia la trato de tener en orden. Y miren, es interesante que el Señor compare a los justos y los perdidos como ovejas. Entre la oveja perdida y las 99 no había ninguna diferencia. La única diferencia es que las 99 estaban bajo su protección y la 1 estaba sola y perdida. ¿Cómo estamos nosotros? Bajo la protección. ¿Y cómo está la oveja de allá afuera? Desprotegida. ¿Y cuál es el trabajo que Dios nos mandó a hacer a nosotros? Ir a buscarlas. Yo te pregunto esto: si de repente recibieras una llamada y es uno de tus hijos y te dice, estoy desprotegido, necesito que vengas por mí, ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo ya estoy empezando a practicar algo y me recuerdo, porque esto lo aprendí de mi pastor, y me recuerdo que un día mi pastor habló con su hija, le dijo, hija, si por algún día te llegas a ir y caminar donde no deberías de estar caminando y sientes miedo y sientes temor y sientes que las cosas no están saliendo bien, te voy a pedir que me llames por teléfono y me digas, papá, estoy en peligro. No ocupo que me regañes, solo ocupo que vengas por mí. Y dice, y yo me voy a aguantar todo mi enojo, y yo me voy a aguantar todo mi rencor, y yo me voy a aguantar todo lo que te quiera decir en ese momento,
para ir y buscar. Yo creo que en nuestro sano juicio, inclusive a lo mejor ni estando tan bien, yo creo que todos haríamos eso con nuestros hijos, ¿no? Papá, estoy en peligro. Mamá, estoy en peligro, necesito que vengas a ayudarme. Y miren, las ovejas de allá afuera están perdidas. Y va a sonar muy fuerte, pero lo voy a guardar para el final. Miren, entonces para Dios, la ropa, la riqueza, los apellidos, títulos, raza, no definen al hombre. Sin Cristo somos igualmente de pecadores y tenemos el mismo destino. ¿Qué quiere decir esto? A mí y a ti nada nos hace diferentes a los que están allá afuera. Si tú y yo no tuviéramos a Jesús, somos iguales. No, pastor, es que ella es prostituta. Si no estuvieras a Cristo, somos iguales. Porque dice, mas cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos hace diferente? Que hemos sido encontrados y que estamos bajo su protección. Entonces miren, la oveja no puede regresar sola al redil. Debe de buscarla el pastor. A ver, digan a mí, pastor, pues vaya y búsquenlos. Ahora yo les digo, no, vayamos y busquemos a los que se han perdido. Es Dios quien busca al hombre y no el hombre quien busca a Dios. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, es Dios el que nos está buscando. ¿Y sabes cómo Dios busca a la gente? Por medio de su iglesia. Mira de tu lado, Dios te quiere usar para buscar a las personas. Dios te quiere usar para buscar a los perdidos. Miren, ahí Sandra, si me puedes ayudar con el instrumental. Miren, ¿saben cuál es la única razón que las ovejas no quieren que las ovejas que se perdieron sean encontradas? ¿Saben cuál es una de las únicas razones por la que muchas veces no queremos que más ovejas vengan? Digan conmigo, pastores, que el pasto ya no va a ser el mismo para todos. ¿Sabes por qué muchas veces las como ovejas no queremos que más ovejas vengan y que no queremos salir a buscarlas? Pastores, que si vienen invitados el día del amigo, pues a lo mejor me va a alcanzar doble. Un día estaba platicando con una persona y literal, sentí bonito y sentí feo. Me dice, pastor, de verdad lloro a Dios que no llegue más gente a la iglesia. Y yo dije, o sea, ¿cómo? Y me dice, es que si llega más gente, ya no nos va a atender igual. Por eso digo que sentí bonito y sentí feo, pero a la vez también sentí un reto. No, y le dije, no, al contrario, hermana, lo que nos ve a nosotros haciendo con usted el día de mañana hágalo con otros. Esa es la única razón por la que como ovejitas en este rebaño que se llama la iglesia del Señor, no quisiéramos salir a buscar a más ovejas. Pastores, que si llegan más, ¿dónde me voy a sentar? Es la única manera. Ya no va a alcanzar el pasto como nos alcanzaban las 99. Ahora de las 99 vamos a tener que poner 1% para que esa una que ya no estaba comiendo vuelva a comer. Y somos ovejas que estamos pensando en quién? En nosotros. En nosotros. En nosotros. No, pastores, que yo tengo estos problemas. Imagínate, si tú y yo con Cristo, ¿cómo no nos vemos a veces? Ahora imagínate los problemas que están enfrentando los de allá afuera sin Él. Es por eso que la encomienda o la misión que Jesús tenía, dice Jesús, ok, yo sé que las 99 están bien, pero yo tengo un trabajo, tengo una encomienda de ir a buscar lo que se había perdido. Y por eso es que tú veías a Jesús caminar. Por eso es que a Jesús tú lo veías ir a comer y la gente veía y decía, ¿qué acaso Jesús no sabe que ese es un ladrón? ¿Qué acaso Jesús no sabe quién es la mujer que le está lavando los pies? ¿Qué acaso Jesús no sabe quiénes las mujeres que lo acompañan? ¿Y qué crees?
Sí sabía. Pero él había entendido que él no había venido a los que estaban. Él había venido a los que se habían perdido. Por eso es que como iglesia, como familia, Dios nos ha dado el privilegio de que tú y yo podamos estar aquí. Pero la realidad es que Dios desea que tú y yo aprendamos a salir allá afuera. Y que en nosotros no haya ni un despertar de grandeza o superioridad a las demás personas, sino que al contrario, que entendamos que la misma problemática que tú y yo un día tuvimos son los problemas que ellos ahora están enfrentando. Que tú y yo podamos entender y decir: si yo padecí y sufrí esto sin Él, ¿qué estarán pasando las personas? Ahora te quiero preguntar esto: ¿de dónde te rescató el Señor? ¿De dónde te fue a sacar el Señor? ¿A dónde te fue a buscar el Señor? ¿A dónde te fue a buscar? Estoy seguro que a muchos nos fue a buscar a lugares donde tú hoy en día ya no irías, por lo religioso que somos. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De una cantina? ¿De un hospital? ¿De un mal matrimonio? ¿De una mal salud? ¿De dónde te sacó el Señor? Porque quiero decirte esto: ahí donde tú y yo estábamos, hay gente que sigue estando. Yo te pregunto esto: ¿sentías bonito estar donde estabas? ¿Tenías un futuro seguir estando donde un día estuviste? Hay gente que sigue estando ahí. Hay gente que sigue estando metido en una adicción que quizás tú y yo un día estuvimos. Hay hijos que siguen estando en rebeldía donde quizás tú y yo estuvimos. Yo te lo he dicho, yo siempre que conozco a alguien que es joven o pequeño, yo siempre cuando empiezo a platicar con él y que empiezo a ver cuestiones de papá, mi consejo siempre, miren, siempre es: honralos. De verdad no sabes los problemas que te vas a ahorrar. Muchos de los problemas que viví, yo le digo a la gente, fueron a causa de que yo no pude honrar a mi padre y a mi madre. Y de verdad no te deseo ese camino. ¿Pero por qué crees que lo sé? Porque de ahí me fue a sacar el Señor. Por eso quiero que en estos minutos tú reflexiones: ¿de dónde te sacó el Señor? Porque ahí sigue habiendo mujeres, ahí sigue habiendo jóvenes, ahí sigue habiendo matrimonios que están pasando y viviendo la misma situación. Y quiero que le digas esto al de tu lado: y el Señor quiere que tú vayas por ellos, porque tú conoces el camino, tú sabes cómo es. Miren, yo sé distinguir un mentiroso. ¿Por qué creen? Porque de ahí me sacó el Señor. Y a veces ahí está mi esposa y yo usar esta expresión y me dice: Leonardo, ¿en serio a veces eres demasiado inocente o demasiado tonto? Le digo: sí, me doy cuenta. Pero si Él fue misericordioso conmigo, si Él fue bueno conmigo, si Él fue paciente conmigo, a Él no le dio miedo ir por mí a esos lugares. A mí, ¿por qué me va a dar miedo ir por la gente a esos lugares? Y miren, y si pensamos esto, hay caminos que caminamos que ahorita ya ni de ganas volvemos a pasar por ahí. No me acuerdo con quién platicaba esta semana y yo le decía: yo cometí un error muy grande cuando yo me convertí al Señor. 1 año me separé de donde yo estaba. 1 año completamente yo me desaparecí de mis amigos, me desaparecí del lugar donde yo me juntaba, toda la gente con la que yo me trataba, me desaparecí. Porque según yo, dentro de mi cuestión religiosa, tenía que mantenerme ya más santo, tenía que procurar trabajar en mi vida para poder estar bien. Y después del año que yo salgo, muchos de mis amigos pensábamos que estabas en la cárcel o que te habías muerto. Y erróneamente. Y pasaban los años y yo ya no volvía a ir a esos lugares. Y cuando el Señor me recuerda, me dice: oye, ¿de dónde te saqué? Hay más ovejitas que yo también quiero volver a sacar. Hay más ovejitas que yo quiero ir a buscar. ¿Y sabes qué, Leo? Eres tú. Porque el Señor va a pastorear el mundo por medio de
su iglesia. Es decir, te va a enviar a ti, te va a enviar a mí. Por eso no tengas miedo de decir, no, pastor, ¿cómo voy a caminar por esos lugares? ¿Cómo voy a caminar por estas situaciones? ¿Cómo voy a pasar por esos lugares? Como si el Señor me sacó de ahí es porque ya no quiere que vuelva ahí. No, ya no quiere que vuelvas a la condición de estar ahí. Pero el Señor sí te va a usar para regresar a esos lugares, no para volver a hacer lo que se hacía en esos lugares, o para que vuelvas a vivir como vivías estando en ese lugar. Te va a llevar para hacer testimonio. Te va a llevar para encontrar a la oveja que se había perdido. Esta es la actitud que tú y yo debemos tener con los que están lejos de Cristo. Porque un día Cristo vino a nuestro encuentro y nos tomó, nos sanó y nos trajo al redil. Tú y yo tenemos el mismo valor con los que están allá afuera. Vamos y busquemos a las ovejas que se han perdido. Y miren, Cristo no nos escoge por nuestras cualidades, sino por su misericordia. ¿Por qué nos eligió el Señor? Por su misericordia. Te aseguro que a lo mejor había más buenos que nosotros. Te aseguro que había unos que no eran tan malos como nosotros. Pero gracias a Dios no fue por nuestras cualidades, fue por su misericordia. Y si tú y yo hemos recibido la misericordia de Dios, tú y yo tenemos la obligación de extender esa misericordia a los que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, cada uno de nosotros valemos para Dios. Estoy seguro de que si solamente una persona necesitara salvación, por esa persona única hubiera muerto Cristo, porque cada alma vale para su Creador. Entonces, ¿quién es el único que sabe el precio de algo? El que lo creó. Dios sabe lo que vale la gente. A lo mejor para ti, para mí, la gente ha pasado un segundo término, pero para Dios sigue siendo valiosa. Vayamos por ellas, encontrémoslas y digámosles cuánto valen para Cristo, al grado que digamos que inclusive Dios dejó su trono para venir y encontrarse con ellos. Así nosotros podemos dejar a un lado el orgullo, nuestra superioridad y nuestras ocupaciones para poder salir e ir a buscar al que estaba perdido. Y miren, y el próximo domingo tenemos la oportunidad. El próximo domingo es nuestro día del amigo. Vayamos a buscar a aquel que estaba perdido. Vayamos a buscar a aquel que se había alejado. Y como decía la parábola, y de cierto os digo que ese día habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 que son justos. Quiero decirte esto para terminar. Jesús vino a buscar lo que se había perdido y encargó a su iglesia seguir con su misión. Dirán de tu lado, busca lo que se había perdido. Ahí cierra tu